posible con el tema de pensión alimentaria. Está con nosotros la abogada de la Casa, Rocío Córdoba. Licenciada, muy buenos días. Buenos días, Sergito. Muy interesante este tema porque efectivamente trae mucha roncha y lo dijiste muy bien. Todos tenemos un amigo o un familiar que está metido en una situación de estas. Comencemos con el caso de Celso Borges, que ha sido lo más sonado en los últimos días con respecto a pensión alimentaria. Su esposa lo denuncia presuntamente por una violencia doméstica. ¿Cómo actúan los juzgados, en este caso sea mujer o hombre? ¿Hay diferencia? No. Se supone que no debería de haber diferencia, pero en la práctica me consta que sí hay diferencia. Tengo muchos clientes varones que han ido a poner la denuncia, Sergio, y me dicen, licenciada, es que prácticamente se me vieron en la cara. En cambio, la mayoría de las veces va una mujer, dice, no sé, lo que para ella esté sucediendo, inmediatamente le dan medidas. Entonces, lamentablemente, a nivel de juzgado sí hay diferencia. No debería de ser porque la ley es para todas, pero sí hay. Ahora, ayer leía las declaraciones también de la esposa, porque sigue siendo esposa, del abogado más bien, de la esposa de Borges, y decía que su cliente ha recibido presiones y coacciones por la familia de Borges. ¿Hasta dónde se puede demandar a la familia? Porque sí se hizo, como presuntamente está ocurriendo en este caso. Bueno, claro que sí se puede hacer. Vea que incluso ya les dieron medidas cautelares, que no solamente es para el muchacho este de Celso, sino también para el papá. Entonces, si es el vínculo familiar, usted puede poner siempre esa denuncia. Recuerden que la denuncia puede ser por agresiones, por golpes, maltratos, puede ser psicológica, puede ser patrimonial, como muchas veces hablamos por acá, ¿verdad? Uno de los temas muchas veces, y en este caso se ha visto, es que estoy a expensas de una persona, como lo señala el abogado de la denunciante. ¿Qué significa esto? Bueno, en este caso, según lo que yo también estuve leyendo en las notas periodísticas, ellos lo que alegan es que la muchacha es de otra nacionalidad, ella está aquí, no tiene muchos amigos y que con las personas que ella se estaba rodeando es precisamente con su esposo y con la familia de ella. Entonces, económicamente, que es por donde entiendo que va la denuncia, ella depende 100% de ellos, y al decir que está a expensas es que, bueno, y a lo que ellos quieran hacer. Entonces, por eso es que ella busca este tipo de medidas de protección. ¿Qué es lo que se busca con una denuncia de violencia patrimonial, para explicárselo a la gente? Bueno, en este caso lo que ellos buscaban es primero que se aleje, que no tenga medidas de protección, que no se pueda acercar donde está. Vi que también había un tema psicológico con los perritos, ¿verdad? Muchas personas, pues sí, dependemos de los perritos, y ella en su alegato lo que dice es que lo único que ella tiene aquí son sus perritos y que también se los quieren quitar, y eso es un tema psicológico. Entonces, siempre que usted dependa económicamente de una persona y esa persona le diga, si usted no hace esto, no le voy a dar la plata, si no hace esto, no le voy a para que compre sus cosas esenciales, bueno, eso es violencia patrimonial. Siempre que yo vivo a expensas de una persona, de mi pareja o de quien sea, ¿voy a tener que recibir pensión de ella? Bueno, no necesariamente. El tema de la pensión es si usted la necesita realmente, y depende de las posibilidades y las necesidades de las partes, ¿verdad? Entonces eso va a depender. Si yo tengo mi propio patrimonio, si yo tengo cómo velar por mí, pues puede ser que no la necesite. Ahora, ¿será que yo puedo tener todo? Yo puedo ser millonaria, pero resulta que mi esposo me dijo, no se preocupe, no trabaje más, no ejerza, yo le voy a dar todo de aquí en adelante. Pues entonces él tiene la necesidad, yo tengo la necesidad, y él tiene la obligación de seguir manteniéndome en el mismo nivel de vida, Sergio. ¿Quién define eso? El juez de pensiones es el que va a venir y va a determinar, ¿verdad? Todo va a ser de acuerdo a la prueba. Yo voy, como presunta beneficiaria, voy a tener que ir, exponerle mi caso y decirle, mire, yo es verdad, yo soy profesional, pero resulta que me casé con este muchacho, por ejemplo, en este caso de Celso, y incluso fue a vivir a otro país, nunca más ejercí, ahora estoy en Costa Rica, aquí no ejerzo, aquí siempre he estado siendo la esposa de, entonces necesito que me dé ese beneficio económico, y va a depender de la misma manera en que venía viviendo, ¿verdad? No es que ahora nos separamos, entonces ya deje de vivir en el piso 14 y váyase a vivir a un barriecito más humilde. Me tiene que mantener en las mismas condiciones, dice la ley. Pero ¿cómo va a mantener muchas veces uno en las mismas condiciones y a veces se endeuda con tarjeta de crédito? Hay un montón de factores. Sergio, usted sabe que si usted va a un juzgado, eso no es alegato. Usted no puede decir, es que me endeudé. Eso no es culpa ni de su esposa ni de sus hijos. Usted tiene que ser organizado. Lo único que usted le puede hacer que de menos o que le rebajen la pensión, si ya usted la tiene, es un cambio de circunstancias, que esa persona ya no la necesite. En el caso, por ejemplo, una esposa, que ya ella está trabajando, que ella se vuelve a casar, entonces ya no la necesita. O que yo me quede sin trabajo, pero de lo contrario, deudas no son excusas, Sergio. ¿Quién fija el monto de la pensión? En este caso es el juzgado, pero
se define de una manera provisional. ¿Hasta cuándo puede decir? ¿Por un año? ¿Por 2 meses? ¿Cómo definen eso? Bueno, eso es importante, Sergio. Yo estuve viendo también en las notas periodísticas que hablaban de provisional. Resulta que eso ya no existe. A partir de octubre entró en vigencia lo que es el Código Procesal de Familia. Ya la ley de pensiones, como la conocíamos, no existe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora el juez lo que da es una sentencia anticipada. Él revisa el caso, revisa las pruebas que ha presentado Sergio y con base en eso establece la pensión. Dice, ok, esto es una sentencia anticipada, pongo X cantidad. A mí me van a notificar y yo no es que voy a apelar como antes, sino lo que yo puedo hacer es oponerme. Tanto yo como usted, si no le parece el monto. Nos oponemos y ahí es donde ya el juez va a empezar a valorar las pruebas y las circunstancias. Muchas veces vemos, o señores ven que con sus hijos están cometiendo injusticias, que les ponen una pensión altísima que realmente no pueden pagar. ¿Hasta dónde se puede apelar? ¿Hasta dónde la familia se puede meter? En el caso de Celso Borges, que estábamos viendo las imágenes, pues la familia ya está involucrada en el tema de pensión. Mediáticamente ya se ha visto y también pues hay una demanda. Pues eso pasa y en todos los gremios, ¿verdad? Ellos porque son figuras públicas y la gente se está dando cuenta. Yo tengo ahorita el caso de un muchacho serio que él gana 400.000 colones y de sentencia anticipada le pusieron 300.000 colones de pensión a favor de un niño. Entonces es desproporcional completamente. Sí puede oponerse, puede presentar sus pruebas, tiene que hacerlo, tiene 5 días. Si no lo hace, se jodió, se quedó con ese monto, Sergio, pero lo puede hacer. Pero ¿cómo le alego al juez y cómo le demuestro que no me alcanza, que tengo préstamos que pagar, que tengo tarjetas? ¿Quién me escucha? Porque realmente a veces les ponen unos montos exorbitantes. Y cuesta mucho, tiene usted razón, a veces se sienten así como ¿quién me escucha? Sobre todo cuando van a las famosas, y vea que le hago las comillas, a las famosas audiencias de conciliación que lo llaman por teléfono, le dicen venga, usted tiene una audiencia, no necesita venir con abogado, todo eso se lo dicen. Y a la hora que están ahí, mire, los crucifican. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, primero no vayan a esas benditas audiencias cuando los llaman por teléfono. Y segundo, espere a que lo notifiquen, ahí usted va a tener 5 días para presentar sus pruebas, los recibos de los pagos, lo que usted realmente recibe de salario, lo que usted paga de alquiler, todo eso usted necesita estar documentado para poder defenderse. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que es que a veces las personas no guardan esos recibos. Es importante que tengamos todos esos recibos a mano. En esa audiencia uno se debe presentar como abogado, lo mejor. Es lo mejor, no es obligatorio. Aquí en Costa Rica, con todo y el nuevo Código Procesal de Familia, a mí me quedaron debiendo. ¿Por qué, Sergito? Porque resulta que si usted es el que va a pedir la pensión, a usted le dan un defensor público, usted tiene quien lo apoye, usted tiene todo. Pero al otro, que es el que le está poniendo la pensión, ese o paga un abogado o ve a ver qué hace. Si tiene alguna consulta para la licenciada Rocío Córdoba, estamos con este tema de pensiones. Cuando se desperdicia esa pensión o cuando considera usted que el monto es exorbitante, 7008-2378, para que haga todas las preguntas en este momento en vivo. Rocío, ¿qué pasa en este caso de la familia de Borges? Presuntamente la familia y la muchacha viven en el mismo condominio. ¿Qué pasa si un juez determina que hay una orden de alejamiento? ¿A dónde me voy si no tengo la plata para irme a otro lugar? Bueno, eso es complicado. En el caso de ellos, pues entiendo que ya le dieron una orden de restricción, que no entren al piso 14 a hacer nada. Ellos viven un par de pisos para arriba, según lo que vi en las noticias. Entonces, ellos no se acercan ahí. ¿Qué pasa, Sergio? Hay otros casos, como te digo, de la gente de a pie, como usted, como yo, que estamos ahí, que tal vez las circunstancias son como usted dice, no tienen a dónde. Yo tengo clientes, señores, que les han puesto denuncias de violencia doméstica completamente falsas, Sergio, solamente porque la señora quiere sacarlo de la casa para meter al otro. Y así es. Y esos señores se los llevan hasta con la policía y vean a ver qué hacen. Si tiene un hermano, si tiene un amigo, a ver quién les hace el favor de recibirlo, pero en eso sí siento yo que se da mucha injusticia. Ahora, digamos que usted y yo estemos casados y usted llega y me pone una denuncia por violencia doméstica, ¿inmediatamente el juzgado la toma o cómo se hace? ¿Cómo es el proceso? Sergio, de inmediato. Puede ser que sea mentira, que usted no me haya tocado, pero ni con una flor, como dicen, ¿verdad? Y yo voy al juzgado y pongo la denuncia y digo, Sergio me agarró el cuello contra la pared. Eso es suficiente para que digan que esa señora, esa muchacha está en peligro y le dicen salga de la casa. Y como digo, muchas veces es mentira. Como las medidas cautelares a veces no han funcionado en muchísimos casos. Rocío, vamos con el tema de cuando se divulgan datos. Por ejemplo, se señaló en la declaración que el salario de Celso no era la correcta. De hecho, se abrió hasta una investigación, hasta donde mi esposa pudo utilizar todas esas armas en contra. Estamos recibiendo llamadas. Recuerden que son solo mensajes por escrito vía WhatsApp. Pero en ese caso, ¿cuánto puedo usar las armas? De que yo le haya contado mi salario en algún momento.
Sergito, dicen por ahí que sabemos con quién nos casamos, pero no de quién nos divorciamos. Y resulta que sí, todo es válido. En la guerra y en el amor todo es válido. Ella necesita poder comprobar que él sí tiene ingresos suficientes. Y ojo, no solamente en este caso, en todos. Siempre la parte necesita venir y decir, resulta que él le reportan el salario mínimo, pero es que él recibe por servicios profesionales tanta cantidad. O le pasan por debajo de la mesa, que eso pasa muchísimo, otra parte del salario. Necesito probarlo porque de ahí también va a depender la pensión que a mí me den. Ahora pues se le complicó a este muchacho, Hacienda va a hacer una investigación y demás y esperemos a ver qué pasa. Pero para ella es completamente válida porque ella está defendiendo sus derechos de esposa. Ahora, ¿qué hago cuando la familia se convierte en cómplice o más bien ofendida? Por un lado uno diría protegen a su hijo, pero por el otro los están involucrando. ¿Hasta dónde se involucran a las familias? Porque este caso yo creo que marca eso. Vemos que en la pensión alimentaria y en todo el tema de demandas se está viendo a la familia involucrada. Eso siempre se da, Sergio, se da que las hermanas llaman a la muchacha y le dice, usted lo que es una vaga, busque trabajo, ¿para qué pide pensión? Esas cosas siempre se dan y yo creo que si bien es cierto, su hijo, su hija, su hermano necesita que usted esté ahí para apoyarlo, el tema entre ellos dos deben dejar que ellos sean los que lo resuelvan, porque se hace el problema más grande. Vea, en este caso, ya ahora la medida de protección no solamente es con el esposo, es contra el papá y ahí eso va a seguir, esto va para largo, Sergio, esto va a ser una novela de varios capítulos y eso se da exactamente, pues tal vez por sobreprotección a los hijos, quizás. Adentrémonos en el tema de cuando vemos que la pensión no está siendo bien utilizada. ¿Cómo le reclamo al juez? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Bueno, resulta, Sergio, que cuando es para un menor de edad, en este país usted no tiene cómo ir y decirle al juez de pensiones, mire, yo pago ese monto que usted me está diciendo, pero hágame el favor y le dice que presente las facturas. Eso no se puede hacer en Costa Rica, lamentablemente. Por eso es que muchos les se va la plata que para el gimnasio, que para las uñas, que demás. Por lo menos cuando son hijos de más de 18 años, ahí sí usted por lo menos le puede decir al juez, bueno, resulta que dice que está estudiando, dígale que por favor me dé las notas. Pero lo contrario, usted pueden hacer lo que quieran con la plata. Si yo veo que mi ex esposa no está utilizando la pensión bien, en algún caso, o veo que se está gastando, o que el chiquito le doy plata y que no le ponen, o ex esposo también, porque hay hombres que reciben pensión, sí. Exactamente, ¿se puede reclamar? Bueno, no ante el juzgado de pensiones, como te digo. Sí podríamos pensar, tal vez ante el juzgado de familia, ver la situación en la que está en el niño, incluso llevar al PAN y demás. ¿Para qué? Para que, por otro lado, decir, bueno, es que vea las condiciones que está en este niño y resulta que está recibiendo un dinero, ¿qué está pasando? Pero al juez de pensiones sí decirle, señor juez de pensiones, hágame el favor y le dice a Sergio que me dé cuentas, ¿qué está haciendo con el dinero que le doy para el hijo que tenemos en común? No tenemos esa opción. ¿Qué debe guardar una persona que recibe pensión alimentaria? ¿Recibos? ¿Debe guardar facturas de los gastos? ¿Es mejor? Es mejor que los tenga por si necesita presentarlos en algún momento, sea para un aumento, sea para un rebajo, lo que sea. Usted documente. Si siempre recuerden que los papelitos son los que hablan. Bueno, vamos a responder algunas consultas que nos entran a través del 7008-2378. Nos preguntan, mi mamá le quitaron la pensión adulta mayor después del divorcio, el esposo es pensionado, ya pasaron 4 años y nunca se hizo de otra pareja. ¿Todavía podrá luchar por esa pensión? Ya si en el divorcio no quedó establecido, ya no podemos hacer nada, ¿verdad? Por eso es que tienen que tener mucho cuidado. Las personas a veces por salir del matrimonio dicen, sí, yo doy todo, yo no quiero nada. No hagan eso, piénsenlo bien, porque en el futuro ya no podemos echar marcha atrás. ¿Qué pasa si la pensión es para una persona mayor de edad que estudia, pero ya tiene otras 3 pensiones para menores de edad? Y la mayor recibe el doble de los 3 para poder rebajarla. Bueno, ahí usted lo que puede hacer es ir ante el juez y pedir quizás un incidente de rebaja. ¿Para qué? Para que esa pensión sea más equitativa entre todos, ¿verdad? Todos son su obligación. Usted decidió tener 4 hijos y a los 4 los tiene que mantener bien. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el juzgado? Bueno, va a venir y va a revisar y dice que sea equitativa esta pensión. El límite de la pensión nos preguntan. Mi pregunta es la siguiente. Mi hijo recibió pensión porque el papá murió. Ahora cumplió los 25 años, pero sigue estudiando. ¿Todavía puede recibirla? No, es hasta los 25 años o hasta que tenga un oficio o una profesión. Así lo dice la ley. Aquí también. Más de 25 no. Vamos a ver. Yo tuve una audiencia donde la jueza, sabiendo que mi salario no me daba, puso un monto que no podía pagar. Hoy me está costando que me lo rebajen y aún viendo que todo esté a tiempo, no le he podido pagar el monto. La jueza fue muy injusta sabiendo que no me alcanzaba. ¿Hasta dónde puede llegar la apelación?
Bueno, como te digo, ya ahorita no hay apelación en sí, lo que hay es esa sentencia anticipada. Entonces, ¿qué es lo que yo les voy a recomendar? En serio, no vayan solitos. No es que me esté haciendo publicidad para que me contraten a mí, pero es que no vayan solitos, porque usted ahí se va a ver contra un defensor público, contra el juez, que muchas veces es amigo del defensor público, tenemos que decirlo porque así es, y contra la señora. Lo obligan muchas veces a que concilie un monto que cuando él está afuera dice, Dios mío, ¿qué fue lo que hice? Y bajar una pensión es sumamente difícil. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? No concilie, búsquese todos los documentos para que usted pueda poner una oposición. Y ya después, cuando hizo la oposición, ahí sí podrá ir a presentar apelaciones. Pero es muy importante que no concilie si usted ve que no puede pagar ese monto. ¿Qué pasa con los hijos cuando son mayores de edad? ¿Hasta qué momento van a recibir esa pensión alimentaria? ¿Hay un límite de años? 25, como te digo, o que tenga una profesión o un oficio, pero 25 no es que ande ahí pargueando, la verdad, y que ande ahí viviendo la vida loca, no, es que esté estudiando y que tenga un buen rendimiento y una carga académica, sí, es como lo dice la ley. Buenos días, si el hijo cumple los 25 años ya quedó libre para poder salir del país automático. Sí, ya si él tiene los 25 años, si no aprovechó y no tiene profesión, ya el problema es de él. Usted a los 25 años, si no lo ha hecho el juzgado de oficio, usted va y le dice, mire, este muchacho ya tiene 25 años, así que por favor ciérreme este expediente y levánteme el impedimento de salida del país. ¿Qué pasa si yo no me presento a las conciliaciones? Nos preguntan en el WhatsApp, está saturado. La conciliación no es obligatoria y ahí como dice Juan José, me voy a echar encima a otros. Pero es que es cierto, cuando usted lo llaman y le dicen, mire, es que lo estamos invitando, y de paso le dicen, es que no es necesario que venga con abogado. Sí, es cierto, no es necesario que vaya con abogado, pero no vaya, muchacho, no vaya, porque usted de ahí va a salir crucificado. Espérese que lo notifiquen formalmente y presenta la oposición del caso. ¿Cuánto le puedo exigir a mi hijo? Buenas notas, buen manejo del dinero, si veo que no lo está haciendo. Como le digo, después de los 25 años ya no es, ok, sí es una obligación, pero ya no se ve como cuando usted es un menor de edad. Después de los 25 usted puede exigir buenas notas, bueno, para mí buenas notas tal vez sea un 90, pero por lo menos que pase, que no se vaya quedando, que pase aunque sea arrastrado, como cuando yo iba a la U y se decía, pero que pase, que tenga una carga académica considerable. Eso es lo que usted puede exigir. Ahora, si usted da la pensión, él no estudia, el chiquito lo que hace es que va al gimnasio y sale con los amigos, pues vaya al juzgado y pide una exclusión, que no pague más. Buenos días, la mamá de mi esposo tiene pensión y casa de alquiler. ¿Qué pasa en ese caso? Que se ve que la persona tiene ingresos por otros lados, pero al final está recibiendo una pensión. Pero es que depende, porque si la pensión es que para un hijo que tienen en común, yo puedo ser millonaria, igual usted tiene obligación con su hijo, ¿verdad? Pero si la pensión es para mí y yo tengo con qué vivir, tengo suficientes recursos, pues usted sí puede alegarle eso al juez. Buen día, si uno tiene pensión del ex esposo fallecido y si se vuelve a casar, ¿pierde o no la pensión? Si se casa, sí, ¿verdad? Si se casa, sí la pierda. En serio, lo voy a contar, si se casa. Pero si usted, vea un caso que tengo ahorita, si ella recibe pensión del ex esposo, pero quedó embarazada, ahora tiene un bebé, el juez dijo que no le quitaba la pensión, porque que tuviera un bebé no era prueba que tenía una pareja. Explíqueme eso usted a mí. ¿Y cómo? Cuesta entenderlo. ¿Cómo se hace para ponerle pensión a los hijos para un adulto mayor que no lo ven, no quieren ayudarlo y les dio todo ahora y ahora que está enfermo no saben nada de él? Bueno, ahí hay un tema. Hay que ver si ese señor, cuando tuvo la obligación, cuando ellos fueron niños, si él fue económicamente responsable. Si él fue responsable con esos hijos, él tiene derecho de ir, incluso con un defensor público o con el CONAPAN, que también tienen abogados, o con un abogado privado, y exigir que le den esa pensión. Pinta de sabor tus comidas con los nuevos consomés sabor y color Maggi. Hombre económicamente responsable. Buenos días, tengo un emprendimiento, pero la mamá de mis hijos me dice que ellas me hacen una carta para poder salir del país. ¿Se puede hacer eso o no? Solo con la carta y que no haya depósito, me imagino que se refiere a eso. Sí, más que una carta es que hagan un escrito o ella puede ir al juzgado y decir, autorizo que fulanito salga de tal fecha del país sin problema. Buen día, ¿no es cierto que la manutención se da 50-50? ¿Cómo hago para que ella pague ese 50? Bueno, se supone que debería de ser así, pero a nivel de juzgados hay un tema que se llama la carga aumentada. ¿Qué significa? Que
sea papá o sea mamá, el que tiene al hijo con él todos los días, el que le lava ropita, el que le alista las meriendas, el que se sienta a hacer las tareas, bueno, eso también se considera y se toma parte de. Entonces los juzgados vienen y dicen, bueno, Sergio, de usted 100,000 y Rocío está dando el cuido, Rocío está dando la casa y puede ser que usted no se sienta satisfecho, pero es que la otra parte tiene esa carga aumentada. La hija de mi esposo está en unión libre, pero aún tiene la pensión porque estudia. ¿Será que tiene que seguir pagando pensión? Tiene que seguir pagando la pensión, incluso ella puede llegar a tener un bebé, que eso no significa que ella no tenga derecho a ese beneficio. Mientras que tenga buenas notas, ella puede, y mientras que también que no tenga recursos suficientes, porque hay muchachos que ya trabajan, que incluso tienen un salario mejor que el del papá y quieren que el papá le siga dando pensión. Mi hijo se fue para Estados Unidos y no me dejan salir del país, no sé dónde vive. Ay, eso pasa muchísimo. A mí me acaba de pasar con un muchacho que en Irlanda vive la muchacha, imagínese. Pero sí hay formas, usted manda la notificación, la mayoría de ahora ya dieron un correo a los juzgados, entonces se notifica a través de los juzgados. Ahora las audiencias son hasta virtuales, vea, como te digo, yo tuve una donde la persona estaba en Irlanda, el otro estaba en Brasil y la otra parte en Costa Rica, y virtualmente se hizo el proceso sin mayor problema. Es hasta los 18 años de la pensión, si la abogada puede explicar que si estudia a un nivel bueno hasta los 25, o sea, si la persona sigue estudiando, pero ¿qué pasa con el muchacho que decide no estudiar? Ah, bueno, el que decide no estudiar, si de oficio, porque se supone que el juzgado, ¿verdad?, de pensiones, de oficio tiene que llamar y decirle al muchacho, mire, usted cumplió 18 años, a partir de ahorita quiero saber si usted está interesado en seguir recibiendo la pensión y deme las pruebas de que usted está estudiando. A veces lo que llevan es nada más un plan de estudios, ni siquiera están matriculados. Bueno, ¿qué pasa? Si usted ve que pasaron 5 meses, 6 meses y ese muchacho no se puso a estudiar, señor, usted tiene la posibilidad, y yo diría que hasta la obligación, porque es que no hay que ser alcahuetas, por eso es que estamos como estamos. Entonces, usted tiene la obligación de ir al juzgado y decir, mire, él no estudió, así que me hágame el favor y me le quita esa pensión. Si usted no lo hace y le aguanta y se la sigue pagando 3, 4 años, después no hay dónde ir a llorar porque esa plata se perdió. La carrera tiene que ser universitario, puede ser un técnico. Puede ser, la ley dice un oficio, entonces puede ser que él se volvió, no sé, ebanista, que se volvió técnica en uñas, o sea, cualquier cosa que le dé para poder mantenerse. Es una carrera o un oficio, lo que tenga antes. Cuando nos preguntan aquí cuesta ver que se llene tanto este WhatsApp. Buen día, en mi casa somos 8 hijos y solo 3 vemos y ayudamos a mis papás económicamente. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, resulta que sus papás, o no sé las condiciones, tal vez tengan una condición que ya haya alguien encargado de ellos, ¿verdad? Legalmente hablando, pueden llamar a cuentas a los otros hermanos sin mayor problema y decirle, bueno, resulta que uno es el que está entregado cuidándolos en la casa y pobrecito está viendo cómo hace económicamente. Los otros vengan porque tienen obligación. Repito, mientras que sus papás hayan sido unos padres responsables, y estoy hablando de un tema económico, si han sido responsables, tienen la obligación y usted como hermano puede traerlos a cuentas. Si mi expareja me dio vuelta, la agarré con pruebas irrefutables y ahora me quiere poner la pensión, ¿se puede quitar? A ver, hizo el divorcio, porque si hay un divorcio y la causal fue precisamente el adulterio y usted lo pudo probar, pues ella no quedó con ese beneficio de recibir pensión, ¿verdad? Y también recuerde que aunque en el divorcio, que haya sido en sede judicial, se diga que Rocío tiene derecho a pensión, eso es lo que queda ahí en el abstracto. Rocío tiene derecho a la pensión. Tengo que ir al otro juzgado a ver si realmente necesito la pensión, ¿verdad? Porque es que no la pido solo porque la pido porque quiero joder a Sergio. Es que realmente yo la necesito. ¿Cómo se da la división de bienes de la manera más rápida? En el caso de Borges, entiendo que hasta hay mascotas. Bueno, yo creo que todos estos problemas se resuelven, ya los hemos dicho otras veces, con las capitulaciones matrimoniales. Ahí este tema se resuelve. Incluso yo diría que si va a haber o no va a haber pensión. Si no lo hicieron, ahora van a entrar en una disputa muy grande. Recuerde que todo lo que este muchacho, en el caso que estamos hablando de él, es estar picando las orejas, de este muchacho Celso, todo lo que él haya adquirido de manera onerosa, estando casado, la mitad es de la muchacha. Ahora, con los perritos, va a haber ahí un temita, resolver, bueno, de quién es el perro realmente, con quién es el que encargado del perro, quién es el que lo puede cuidar, y ahí, pues, incluso va a tener que ser un juez el que diga, ahora sí, con quién se queda el perro, como dice la canción. Entra como una custodia de un niño. Igual.
igual, o sea, eso va a ser una gran disputa. El hijo de mi pareja tiene 19 años, no quiso estudiar, trabaja ocasionalmente y solo lleva 2 materias en bachillerato por madurez. ¿Tiene que seguir depositando la pensión? Vea, es importante que sepa, usted tiene que seguir haciéndolo hasta que el juez no diga lo contrario, porque si no después vienen las órdenes de apremio y demás. Que tiene la posibilidad de ir y solicitar una exclusión, tiene la posibilidad. Yo lo haría, hágalo para que sea el juez el que determine si usted está en esa obligación de continuar pagando o no. Vamos a los casos donde la persona quiere salir del país y no se lo permite la pensión alimentaria. ¿Cómo hace? Hay gente que no tiene la plata para depositar. ¿Cuántos son los meses que debe? Son 13 o 14 si es alguien que tiene el salario escolar. Entonces, bueno, sí, si no tiene cómo pagarlo, sabemos que la primera opción es que la otra persona firme. Yo no consigo cómo un hijo le tiene una restricción al papá. O sea, en mis tiempos eso no se daba, pero se da muchísimo. Entonces, que la persona firme y si no, hay pólizas. Usted puede ir a adquirir, no son difíciles. Vea, la gente es que a veces no queremos mover el trasero donde estamos sentados y ir y averiguar. Yo conozco gente que son incluso misceláneos, que tienen salarios bajitos y ellos han podido ir y adquieren estas pólizas y van y se dan su paseíto porque tienen derecho a hacerlo. Solo que vaya y lo hacen. ¿Qué hago si en un trabajo no les gusta que yo tenga impuesta la pensión alimentaria o que digan, bueno, es que esta persona de pronto no me sirve porque tal vez tenía que viajar y ya no puede viajar porque le pusieron pensión? Al final me traban todo, me complican el trabajo, pueden despedirme y no tengo con qué pagar la pensión. ¿Cómo justifico eso en un juzgado y cómo le enseño? Qué torta, ¿verdad? Bueno, vea, el hecho, y eso es algo muy importante, Sergio, que usted tenga una pensión o incluso un embargo, que es una pregunta que me hacen mucho, eso no significa que usted lo puedan despedir. A usted lo despiden por eso y eso va a ser un despido discriminatorio completamente. Ahora, es cierto, hay personas que tienen que estar entrando y saliendo y ahí, pues bueno, yo creo que las personas deberían de conversar o... Te vuelvo a repetir, ser un poquito ordenados y adquirir una de estas pólizas. Hay proyectos que se han conversado, que se han hablado, donde se pueda determinar que si la persona lo que va es a trabajar, pues se le dé ese permiso de salir. Pero por ahora, así es. Si al otro no le da la gana, como decimos los ticos, de darle la firmita, usted va a tener o pagar o adquirir la póliza. No tenemos de otra. ¿Puedo ponerle pensión a mi esposo para mis hijos que aún están viviendo con él? Si bueno, a ver, no entendí, pero digamos si los hijos están viviendo con el papá, pero no con la mamá. Exactamente. Es que si están con el papá, usted no puede ir a pedir pensión para sus hijos. Más bien, un día de esto le va a llegar la pensión a usted para sus hijos. Ahora, sí tengo casos que todos están bajo el mismo techo y usted sí puede pedir la pensión, ¿verdad? Entonces, depende con quién estén viviendo los menores. Mi nombre es Shirley, tengo 3 hijos, el papá no me da pensión porque dice que si no me quita los hijos. ¿Él puede hacer eso? Ellos no pueden hacer eso y no se dejen manipular. Va hablando otra vez del tema, eso es violencia psicológica y patrimonial. Miren, usted... Si no es una mala mamá, si usted es una mujer responsable, si usted está cuidando a sus hijos, si usted está velando por ellos, por supuesto que usted tiene derecho a pedir la pensión y un juez no se los va a venir a quitar porque usted esté velando por eso. Eso es manipulación, eso es violencia y más bien vaya y le pone la denuncia. Esos son, vea, son psicópatas, pienso yo, los que hacen ese tipo de cosas. A usted no le van a quitar sus hijos. ¿Qué pasa cuando a los hijos se les vence el pasaporte? Porque también está la inversa, padres que quieren hacer o madres que quieren hacer la vida imposible. ¿Qué pasa si se le vence ese pasaporte? ¿Puede ir solo la persona a solicitarlo, solo el papá o solo la mamá? Bueno, si no quedó establecido que lo pueden hacer así, no. Pero resulta que si usted quiere salir del país y el otro no le da la gana y le dice, si me quita la pensión, yo le doy la firma, que se da todos los días, no haga eso. Usted puede ir incluso solita al juzgado de pensiones. Ellos tienen un formulario, Sergio, lo llena y explica. Yo quiero ir a Disney porque se me dio una oportunidad de llevar a mi hijo y el papá no me deja. O necesito renovarle el pasaporte, ¿ok? Y el otro no dio el permiso. El juez rapidito lo ayuda con eso y para eso sí no necesita ir acompañado de un abogado. Aquí nos preguntan de cuál póliza es la que usted habla para salir del país. ¿Cómo funcionan esas pólizas? Estas pólizas la vende Links y la vende, creo que Oceánica, no sé si otros. Es una póliza de cacción donde simplemente usted deja esa garantía de los 14 meses de que si usted se va y no vuelve, pues van a seguir pagando esos 14 meses. Cuando usted regresa, señor, simplemente va al juzgado, el juzgado le cede
sella que usted llegó al país y a usted el dinero se lo van a devolver y puede cancelar la póliza. Yo tengo clientes que viven en eso, saliendo por trabajo, entonces lo que hace es que la mantienen vigente todo el tiempo para no tener problemas, solo informan al juzgado que van a salir. Ahora, muchas veces hay personas que le dan permiso al papá de sus hijos que se vayan de pronto a Estados Unidos y se quedan allá cumpliendo sueño americano. ¿Cómo hago para cobrar esa pensión cuando la persona está afuera? Es que yo digo que cuando la persona quiere ser irresponsable lo va a hacer, porque yo tengo, incluso uno de mis mejores amigos vive en Europa y él viene muy poco a Costa Rica y él le deposita a esa chiquita todos los meses. Entonces también, señores, tienen que ser responsables. Sí se puede perseguir, se puede hacer a través de las embajadas y demás, que es complicado, pero si usted sabe dónde está él en Estados Unidos, si sabe dónde está en Europa, en la China, en la Conchinchina, si usted lo puede ubicar, hay medidas coercitivas para poder hacerlo. ¿Cómo solicito un aumento de la pensión? Hay una señora que nos pregunta que la hija de pronto necesitó terapia de lenguaje, transporte estudiantil. Uno puede pedir hasta que pague la mitad de sus pagos. ¿Se puede solicitar el Si aumento? hay gastos extraordinarios, por ejemplo, que le tuve que poner lentes, que le tuve que poner frenillos, todas esas cosas, ¿verdad? Usted puede ir y cobrarlo aparte del monto normal, ordinario que da de pensión, que le colabore con el 50%. ¿Qué necesita? Documéntese las pruebas de cuánto es lo que realmente necesita. Usted con eso va al juzgado de pensiones y ellos le van a hacer un incidente para aumentarle ese monto. Bueno, en ese caso nos siguen preguntando mucho por el tema de la póliza. La persona entonces paga como cualquier póliza y queda ahí el seguro. ¿Qué pasa si la persona no regresa? ¿Por cuánto tiempo le van a pagar la pensión? Los 14 meses. Lo que queda ahí en resguardo es que 14 meses usted va a recibir todos los meses la cuota. Ya después de los 14 es que se viene el problema si la persona pues se hizo el simpático y se quedó por allá. Bueno, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando la persona entonces ya se queda por allá, ya no hay forma de meterle la pensión. La pensión queda y usted, bueno, ya ahora con el nuevo código, usted incluso no tiene que estar firmando todos los meses como antes, que era muy tedioso y cansado para las personas. Queda, usted siga firmando y si sabe dónde está él en el extranjero, pues bueno, usamos por medio de la embajada los procedimientos para poder hacerlo, pues que lo traigan y que sea responsable. ¿Hay que pedir una garantía prendaria en el caso de una pensión si la persona no tiene el dinero para los 14 meses, por ejemplo? Eso es lo que le pide a la aseguradora. Algunos lo que le piden es un fiador, otros te puede decir, yo tengo un bien inmueble que respalda. Eso ya son detalles exactamente de la aseguradora. Yo les recomiendo la de Links. Como les digo, tengo un cliente que lo sacó como en 3 días y todo sin problema. Si quiero sacar a un niño del país y el papá no quiere, ¿qué hago? Ahí es donde, ¿por qué lo quiere sacar primero? ¿Es que vamos a ir a un paseo o es que me quiero ir a vivir a otro país? Entonces hay que ver qué es lo que va a pasar. Pero si es un paseíto que usted va a ir 3, 4, 5 días o 10 días, lo que sea, y él no quiere solo por la maldad, usted puede ir al juez, como les estaba diciendo, usted va solito, llena un formulario, le explica al juez, le enseña que usted tiene arraigo, que usted va a ir a pasear, que usted va a volver, y el juez le va a decir, vaya, sin problema, le doy permiso, yo juez, que vaya con su hijo. Si llego a solicitar la pensión, y aquí nos están preguntando el trámite para hacer un rebajo de pensión, ¿cuál es ese? ¿Existen pasos o es bien complicado? Es difícil bajar una pensión. Si usted tiene un cambio de circunstancias, usted lo puede hacer. ¿A qué me refiero con un cambio de circunstancias? Lo despidieron, el muchacho ya no necesita el dinero, no sé, lo incapacitaron y no está trabajando. Esos son los cambios de circunstancias. No la rebajo solo porque quiero, es que tengo que tener un motivo. Entonces usted prueba la carta de despido, por ejemplo, o la incapacidad, y con eso usted va al mismo juez que está tramitando el expediente, le hace un legajo aparte y con eso va a llamar a la señora a una audiencia, va a tratar que concilien. Algunas veces la otra parte es consciente y dice, no, yo soy consciente que él tuvo un accidente y que no está pudiendo trabajar, bajémoslo unos meses mientras él se acomoda. Pero si es una parte que no quiere ayudarlo, el juez va a venir y va a decir si la baja o no la baja. ¿Cómo se saca esa cita con el juez? Ay, ojalá fuera uno sacar citas con el juez así tan fácil. No, ellos son los que vienen y nos dicen qué día y qué hora nos van a recibir. Usted primero presenta las cositas por escrito, a la persona hay que notificarla, a la contraparte la notifican y ahí es donde ya el juez nos dice tal día a tal hora, aquí a las 8 de la mañana, casi siempre los recibo. Mientras tanto, tengo que seguir pagando. Mientras tanto, lamentablemente, tiene que seguir pagando. Si usted debe mucho, puede ir al mismo juez y pedirle un pago a tractos, ¿verdad? Pero que tiene que pagar, tiene que pagar. Licenciada Rocío Córdoba, muchísimas gracias por acompañarnos. Si usted quiere contactar a la licenciada, los números en este momento aparecen en pantalla. Un placer, siguen
con un montón de consultas Aquí que las para vamos a tratar servirles. para otra entrevista. Creo que nos da todas las consultas que recibimos porque son cientos de cientos. Aquí estamos, siempre a la orden. Muchísimas gracias. Vamos a continuar.